Capítulo 16. Responsabilidades irresponsables. Por última vez, no lo sabemos. A Endeavor no le gustaba repetirse en lo más mínimo, era una persona que se había esforzado por el lugar en el que estaba, bajo su punto de vista se lo había ganado, por lo que el que de la nada llegara una persona con aires de superioridad a lo que perfectamente podría aplastar con una pisada, le incomodaba. Y por última vez, un error de estas magnitudes es demasiado para tolerar, el peligro que siembra eso, repitió Gantet por su parte, siendo interrumpido en medio nuevamente por el héroe. ¿Peligro? ¿Ahora quiere hablarnos de peligro después de meternos en esta situación? Si nada de esto hubiera ocurrido desde un momento, nunca nos hubiéramos tenido que enfrentar a estos linternas amarillos. Que tanto el extraterrestre toleraba la subida de temperatura por parte del héroe era desconocido, pero inclusive los linternas verde comenzaban a incomodarse por el cambio abrupto. Todos los arrestos se hicieron con los anillos aún en posesión de esas personas, o al menos eso tengo entendido, todos los anillos que tenían están ahora en esta habitación. Ryukyu señaló con la mirada la caja de cristal templado que dejaba ver en su interior al menos 10 anillos amarillos, semejantes a los de linterna verde. Inclusive el anillo de ese sujeto, Sinestro, se encuentra ahí. Pero hay un anillo que aún no ha sido entregado, el del terrícola. La noticia de Stein llegó obviamente a los guardianes por parte de Asap una vez tuvo que entregar su reporte para el regreso a su propio sector. Ese anillo llegó hacia él de la misma forma que el que ahora posee Izuku Midoriya, el que aún esté expuesto significa que está la posibilidad que otro habitante de este planeta sea alistado en las filas de la corporación Sinestro. Y dígame, ¿qué tan peligrosos serían ahora? Lemillion se había quedado como observador, no hubo nadie que se lo impidiera después de todo, por lo que esa pasividad le permitió soltar comentarios aquí y allá, uno de ellos ahora llamando la atención de todos. No sé cómo se estructuran las organizaciones en el espacio, pero si son algo semejantes a las de aquí, es seguro que están en un estado de caos. Su líder fue detenido junto a varios de sus miembros, si era una persona tan importante seguramente estos también estaban muy arriba en la jerarquía. ¿Qué nivel de destructuración esperan? Ese héroe en particular tenía experiencia al tratar con organizaciones criminales, después de todo su generación fue testigo de algunas y en los últimos meses seguía lidiando con una en particular. Además, por lo que tengo entendido, el antagonismo que tenían con ustedes es por la creencia individual de su líder, ¿no creen que sea posible que cambien su forma de pensar ahora que esa influencia desaparezca? El Pocer terrícola tiene razón. Dijo la masa de músculos que era Kilowog. Sinestro era un buen agente hasta que de repente se le zafó un tornillo. Diablos, su hija me salvó el pellejo varias veces antes y después de que se uniera a su padre. Es debido a la herencia de Sinestro que no podemos dejar ningún cabo suelto. Respondió con calma el guardián. Nuestras sospechas son de que Soranin Natu, la hija de Sinestro, es la más probable a tomar el mando de la corporación, y aunque no es un individuo que muestre las mismas características de su padre, no podemos dejar espacio a la posibilidad de ello. Esa basura intergaláctica parece difícil. Endeavor retomaba otra vez la conversación con el guardián. Pero no nos interesa, hicimos su trabajo sucio al detener a esa cosa por ser una amenaza para el público. Les estamos entregando cada alienígena porque no queremos desperdiciar espacio en el Tartarus, y en esa caja de cristal tiene todos y cada uno de los anillos obtenidos al momento del arresto, lo que pase después no es nuestro problema. Y calentando el aire en sus pulmones, lanzó un bufido que se convirtió en vapor visible al salir de su cuerpo. Gantet iba a tener que aceptar esa situación, en su mente era una tarea demasiado grande para dejar a esos terrícolas. Y sabía que el único que parecía tener una idea de lo importante que era esa situación tenía la misma pregunta que él. ¿Dónde está el anillo de Stein? Más se están quedando sin dinero. Fue lo que el hombre de negocios dijo mientras jugueteaba con el cigarrón en su boca, pasándolo de un lado a otro con sus dientes. ¿Nos estamos quedando sin dinero? Repitió en voz alta el hombre lagarto. No, se están quedando sin dinero, no son mis únicos clientes, saben. El cigarrillo ahora estaba arruinado, lo esculpió al suelo y puso otro en su boca para seguir con el juego. Y no son los más adinerados, así que si quitamos mi siguiente pago por los servicios y siguen viviendo como viven, calculo que les deben de quedar lo suficiente como para un mes, tal vez un mes y un par de semanas. ¿Tus servicios? ¿Qué tipo de servicios nos has brindado? Además de la renta, la comida, medicinas si necesitamos y los juegos del jefe cuando se aburre. Otro de los integrantes de ese grupo hablaba, dejando en claro que no estaba muy bien de la cabeza.
Bueno, yo solo les estoy dando la realidad. Si no toman control de lo que sea que están haciendo, pues me atrevería a decir que a la Liga de Villanos le queda unas cuantas semanas de vida. Una botella de licor vacía desde hace tiempo salió volando en dirección a esa persona, que se mantuvo inmutable viendo cómo el proyectil se descomponía en escamas hasta desaparecer como si nunca hubiera existido. Ya era familiar de los berrinches de ese crío, que aún creía que era el descendiente del antiguo jefe. Hiran le dejaba creer eso, era una buena forma de divertirse. Además que sabía que el muchacho debía de estar muy furioso, después de todo la noticia había salido esa misma mañana. Condena de muerte, si los planes seguían siendo organizar una fuga, se habían ganado un tiempo límite. La madera en la mesa donde el líder caído estaba sentado chirriaba, si era por lo vieja que era o efecto de su Kirk al desgastar el material, ninguna persona lo sabía. También podía tratarse de los dientes de esa persona, o la picazón que sentía en el cuerpo como era normal por el estrés y la frustración, cualidades que su maestro nunca pudo hacerle cambiar. Las pequeñas criaturas están atrapadas, como si fueran la presa. Todos se pusieron en guardia cuando escucharon la voz demoníaca venir desde la puerta, pensando inmediatamente que Hiran les había tendido una trampa. Creo que es hora de volver a enseñarles lo que es ser un cazador. ¿Qué significa esto, Hiran?, cuestionó en furia el supuesto líder de esa organización a la persona que creía era culpable. No tengo ni idea, no los conozco, los juro. ¿Estás seguro que son estos? De forma imposible, el gato comenzó a hablar, mientras jugueteaba en el aire rodeándose aún más de sangre en un aura rojiza. Creí que estarían en mejores condiciones, respondió por su parte el mastodonte escarlata, que parecía tener una constante sonrisa a través de sus dientes como sierras. ¿Qué demonios quieren? Shigaraki comenzaba a frustrarse, ya había tenido mucho solamente con los pico pájaros en su momento, esa fue la primera y única vez que permitiría a alguien aprovecharse de él. Recordar eso lo llenó de estrés, comenzando a rascarse violentamente el cuello. Este tiene el sentimiento, bien, la figura rojiza sacó de dentro de su armadura un lingote que tiró al suelo, generando un pequeño cráter por el peso del mismo. El hombre de negocios identificó de inmediato al oro como el material del que se trataba. Soy Atrocitus y tengo una pregunta para ti, se presentó señalando hacia Shigaraki, extendiendo su mano, dejando ver un anillo de cristal color escarlata. ¿Qué tan enojado estás? Más, el poder de Sinest, otra persona a la que le estallaba la luz en la mano, aunque había algunos héroes con la capacidad de lanzar rayos de energía, era en las últimas semanas que la luz pasó a ser algo más sólido para Bakugo. Muy bien, otro con resultados negativos. ¿Estamos seguros que esto es lo que se tiene que hacer? Con este ya van 6 sujetos de prueba. Los científicos voltearon a ver a Katsuki, quien era su enlace a toda esa situación. El muchacho hizo una mueca de disgusto. Ya les dije que sí, es todo lo que se necesita. Una persona capaz de controlar el miedo sobre las personas. Durante el entrenamiento, Izuku no había dejado de mencionarlo. El verde era para aquellos que tenían una fuerza de voluntad fuerte, ni idea cómo SMQ-13 logró tener uno. Mientras que el amarillo era para quienes podían inspirar una gran cantidad de miedo. Hemos tratado con todo lo que se nos ocurre, desde villanos hasta asesinos, pero en ninguno tenemos una respuesta como la que observamos en Steino en Midoriya. Solo la mención de su nombre era suficiente como para hacerlo enojar. Pero nada, ¿estás seguro que no estás olvidando nada? Una pequeña explosión les recordó a esas personas quién era Bakugo. No estaba ahí como supervisor, sino como guardián, al ser una de las 3 personas que han podido enfrentarse a un usuario de anillo sin problemas. Por favor, no hagan irritar a la gente Kagutsuchi, él no está aquí para explicarnos cómo funciona todo esto. William Han, el supervisor de todo ese proyecto, interrumpía a los científicos para evitar que Bakugo se fuera de ahí nuevamente. ¿Por qué no revisamos los soportes de energía? Tal vez intentamos poner una soga demasiado apretada a los sujetos de prueba. William Han era el escogido por diversas organizaciones para generar un plan de control frente a la nueva amenaza alienígena, y ahora con la ayuda de la gente Kagutsuchi tenían bajo su poder lo único que sabían podía hacerle frene sin problemas. No sé qué mierdas estoy haciendo aquí, he perdido horas de patrullaje solo viniendo. Se quejó el héroe, como siempre lo hacía. Kagutsuchi, tu trabajo aquí es tan heroico como el de otros héroes, inclusive más, nos está salvando de una amenaza que supera nuestras expectativas. Si no hubieras estado ahí para ayudar al Linterna Verde, es imposible saber qué tan diferente hubiera concluido todo. El señor Han era bueno no solo en el campo científico, sino que también leyendo a las personas, podía con eso tener al muchacho bajo su manga.
De eso nos encargaremos nosotros, los héroes somos capaces de defender a las personas. Respondió el muchacho de forma sincera sin dejar su tono de ira. En respuesta, el supervisor puso ambas manos en sus hombros. Y por eso, Bakugo, es que te necesitamos. Si uno de estos fenómenos obtiene el poder del linterna amarillo, es tu deber controlarlo, mostrarle que cualquier intento contra nosotros tendrá tu respuesta superior. Y con esa motivación, sabía que aún podía controlar a ese muchacho. Al menos tendría que hacerlo hasta que pudieran controlar en su totalidad a los linternas. Más bueno, esto es interesante. Del otro lado del cristal reforzado, Sinestro sonreía hacia Gantet, que simplemente lo veía con ojos carentes de emoción, ni rencor ni deseos de venganza. Ha pasado tiempo, desde aquel evento que no nos vemos, jefe. Aún frente a uno de los aparentes seres más poderosos del universo, el alienígena parecía no tener intenciones de inclinarse ante nadie. Tal Sinestro, por crímenes contra la Federación Galáctica y contra el balance del universo, es arrestado y tanto tú como tus secuaces serán trasladados a OA para juicio y condena. Era lo único que Gantet decía, para después darle la espalda y permitirle a los linternas que lo acompañaban el inmovilizarlo. Entonces después de todo el tiempo que trabajé para ti aún piensas que no tuve mis motivos, que no está justificado. Has matado a 232 miembros de la Corporación Linterna Verde, así como a 3125 seres en diferentes planetas de forma directa e indirecta. Parecía que para Splinter el tema era mucho más lógico que moral, si aún así lo veía de forma negativa era algo bueno, tal vez. Y el mensaje del miedo se ha propagado, esos lugares se han dado cuenta que es lo único que deben de sentir, postrándose ante los poderosos capaces de defenderlos, ¿o has olvidado lo que otra cosa además del miedo puede dar? Sinestro había sido completamente inmovilizado por construcciones de luz esmeralda, añadido a la fila junto al resto de sus agentes de la corporación arrestados en la Tierra. Te excusas en un supuesto mensaje de protección y poder Sinestro. Gantet comenzó a levitar, mandando una señal discreta al anillo de Midoriya sobre un gran uso de energía. Pero solo has sido otro corrupto dentro de este sistema, una mala hierba que debemos eliminar de inmediato por el bien de todos los seres bajo nuestra protección. La diferencia es que yo no me doblegué cuando la situación se presentó, por eso ese terrícola tiene el anillo ahora. Lanzó una mirada a Midoriya, que a pesar de solamente ser un joven no parecía intimidado. Oh dime, ¿por qué razón Navin Sur fue asignado siquiera a este sector? Porque tú y yo sabemos Gantet, ellos no, aún son jóvenes, pero Navin Sur era el maestro de los linternas, así que, ¿por qué? La sonrisa macabra del alienígena morado reflejaba una ventaja superior sobre Gantet, que se había detenido en seco aún con su espalda hacia el traidor. Kilowog, Splinter y Midoriya únicamente quedaron callados, esperando la reacción de su jefe que, sorpresivamente, fue un poco más emotiva considerando la naturaleza que hasta ese punto había presentado. El pequeño hombre azulado volteó con violencia hacia el arrestado, volando rápidamente y deteniéndose a pocos centímetros de su rostro, generando una corriente de aire de un buen nivel de poder. ¿Crees que lo sabes todo? ¿Crees que ese momento te dio una gran revelación pero solamente refleja lo débil que eres? Navin Sur fue tu pupilo pero aún así la lección más valiosa que aprendió fue de tu fracaso. El ser fiel, el nunca dejarse seducir. Como si fuera a golpearlo, pero sin hacerlo, el guardián se dio la vuelta, concluyendo sus palabras. Hablas como si fueras capaz de entender los motivos detrás de nuestras acciones, pero solo eres un hombre lleno de emociones, estas te ciegan y son las que permiten que hayas sido corrupto en un primer lugar. Entonces imagino que la muerte del azul fue un resultado controlado. Las últimas palabras de Sinestro tuvieron un impacto en Gantet que todos pudieron sentir, con Kilowog, un ser que sería rival en tamaño a Endeavor y Olmig mostrando algo de miedo. Suficiente de estas tonterías, el mastodonte de otro planeta construyó un bozal alrededor de la boca de su enemigo. En Oa podrás hablar todo lo que quieras, aunque dudo que eso importe, basura traicionera. La fila india de prisioneros continuó, con Splinter y Midoriya quedando rezagados al final. Fue cosa mía o el grandote, dijo Midoriya percibiendo algo extraño. Parece que tuvo miedo de algo, continuó Splinter en el tono serio y analítico de siempre. Izuku jugueteaba con el anillo en su dedo, estaba nervioso por la situación, lo que el anillo le había revelado en esos últimos días. ¿Qué tanto sabía el guardián sobre eso? Después de todo ellos eran capaces de monitorearlos, si se habían dado cuenta de lo que él había estado hurgando en la memoria previa del usuario, sería bueno preguntar directamente. ¿Dónde está el terrícola? Aquel que le dicen Stein. La pregunta de su jefe lo regresó a la realidad, dándose cuenta que tendría que evitar otra pelea nuevamente.
No, esa es la respuesta corta. El director de Tartarus respondió impasible ante la solicitud del alienígena, e ignorando por completo el cuerpo gelatinoso y pulposo del que lo acompañaba, junto con el linterna verde de ese planeta. No es una pregunta, es una indicación, agregó Gantet. Si el guardián creía que podía intimidar al director a aceptar, pudo haber ignorado el hecho de que en ese edificio ya se encontraban varios seres alterados genéticamente que igualaban el impacto de ver alienígenas reales frente a él. Además de que siempre estaba aquel prisionero al que todo el personal tenía miedo siquiera de encaminarse. Chizome Akaguro es un villano, un terrícola, por ende será juzgado y sentenciado según las normativas de la ley de control de usuarios de Kirk o leyes internacionales de este planeta que se indiquen. Ahora mismo, su planeta es miembro de la Federación Galáctica, por ende sus leyes, el alienígena azul fue detenido abruptamente por el administrativo. Leyes que aún no se han firmado, tengo entendido que es un trabajo en progreso, ¿no es así, linterna verde? Mirando a Izuku, el director encontró una confirmación nerviosa en el muchacho. Así que no podemos otorgarles custodia del señor Chizome, así es como funcionan las cosas. Y las cosas, debe entender, son incontrolables para usted. Con un linterna amarillo en este planeta, con su anillo perdido quién sabe dónde, ¿se da cuenta del peligro al que se enfrentan? El director solamente rió levemente, no burlándose, sino algo como si hubiera recordado un chiste. Sacó algo como una alarma de coche de su bolsillo, activando un botón que desplegó varias pantallas, comenzando a señalar cada una de ellas por separado. Chizome Akaguro es alimentado por bebidas energéticas con pajillas de 30 centímetros de largo, incapacitado tanto de piernas y manos. Derechos humanos casi no me permite eso debido a la herida en su pecho. Pasando a la siguiente. Nomu, 1 de 13, este es el más peligroso, es manso y obedece órdenes simples, incapacitado las 24 horas, no come ni duerme, tiene armas tranquilizantes apuntándole en todo momento, y si eso no funciona hay lista una respuesta letal. Tenemos suerte siquiera de que no haya intentado escapar, me pregunto si las instalaciones podrán soportarlo. El primero de los villanos alterados se veía tranquilamente como un cuervo durmiendo. Y finalmente Hoi Irinaka y Kendo Rappa, el primero está en una habitación levitando por magnetismo, cuesta una fortuna mantenerlo, el segundo estaba en población común hasta que esa población disminuyó en 20 prisioneros, debido a peleas con esta persona, ahora está completamente incapacitado y cada semana tenemos que reparar lo que avería al intentar escapar. ¿Cuál es el mensaje que quiere darme? Es imposible escapar del Tartarus, es el lugar donde los titanes vienen a pasar el resto de su eternidad. Apagando los televisores nuevamente, el director hablaba seriamente hacia el guardián. Nosotros nos encargamos de eso, ustedes tomen a sus prisioneros, déjenos a nosotros encargarnos de los nuestros. Volteo a ver a Midoriya, que había sido hipnotizado por los villanos que solamente había visto en noticieros hasta ese momento. Además, si las cosas se ponen mal, tenemos a nuestro propio linterna verde. Kilowog y Splitter estaban en la playa Takoba, en la posición de salida específica para ellos. Habían generado una burbuja en la cual mantener a los prisioneros, algunos de ellos no podían respirar en las condiciones de ese planeta. Bueno, diría que es un recibimiento neutral, hemos tenido peores. Habló el grandote viendo a la masa de personas que había detrás de la valla de contención de ese lugar, todas ellas manifestantes que les exigían salir de su planeta. El miedo a lo desconocido es una respuesta normal, además que los días después de la llegada de Izuku Midoriya como linterna verde no fueron los más pacíficos. Respondió el otro algo más calmado. Aunque siento curiosidad por su proceso mental, los archivos hablan de un individuo llamado All for One, nada comparado a cualquier enemigo nuestro, y aún así parece que ha sido aceptado por ellos como algo normal, extraño. Además, tienen esa aceptación de los héroes, pero los linternas son vistos como algo malo. ¿Es porque somos alienígenas? No eres precisamente el más atractivo de nuestra corporación, pero podría ser peor. Respondió el otro, bromeando. Dime, ¿qué fue lo que sucedió cuando Sinestro mencionó al azul? ¿Recordaste algo? El silencio de Kilowog era suficiente prueba que el metódico pulpo necesitaba para darse cuenta que algo no estaba bien. Solo llevo 5 ciclos de OA como linterna verde, pero hay algo mal, ¿no es así? Algo que sucedió antes que yo y Izuku Midoriya llegáramos a recibir el anillo. El universo es un lugar triste, Splinter, y a veces se tienen que hacer sacrificios. Fue la única respuesta que recibió. ¿Dónde demonios están esos dos? No lo sé, por cierto, ¿te diste cuenta de la señal del anillo en ese lugar? Kilowog solo bufó en respuesta.
Sí, dispositivos de comunicación, parece que alguien estaba espiando a ese director, o nos estaba espiando a nosotros. Aunque Ganthet no podía expresarlo, estaba feliz, o al menos satisfecho. El té verde era una planta que parecía no tener igual en el resto del universo donde ellos tenían jurisdicción, y la infusión del mismo había cautivado al alienígena desde el principio. Así que estaba feliz, pero por su naturaleza no podría permitirse eso, así que decidió ir a lo que creía debía hablarse. Si tienes preguntas exprésalas ahora mismo, Izuku Midoriya, la duda no es algo que debas mantener, no como linterna verde. Ganthet había adivinado correctamente que la mente de Izuku no estaba en el lugar correcto, no recientemente, se había dado cuenta nada más llegar. Bueno, creo que aquí va nada, ¿qué sucedió en el sector 666? El vuelo de ambos se vio detenido de forma abrupta una vez hecha la pregunta. Midoriya se dio cuenta que su jefe tenía una mirada vacía en su rostro. ¿Cómo sabes sobre eso? En su voz parecía haber algo de enojo. El anillo me lo dijo, estuve revisando unos archivos antiguos de Abin Sur, para aprender un poco, y al toparme con algo llamado Sector 666 solo encontré el nombre, todos los archivos habían sido borrados, no clasificados, como en su momento era la ubicación de Mogo, simplemente borrados. Inmediatamente se dio cuenta que había tocado una fibra algo frágil, o extraña para el guardián. En el sector 666 ocurrió una de las más grandes tragedias de los Linterna Verde, por respeto a los participantes, los registros fueron borrados por completo. ¿Una tragedia? La explosión de lo que ustedes llaman una supernova, el sector 666 no tenía ninguna civilización avanzada, el anillo del linterna asignado no detectó la posibilidad hasta poco tiempo antes de que sucediera, varios otros linternas intentaron ayudar a la evacuación del sector, Abin Sur entre ellos. Pero era imposible, de alguna forma, en las palabras de Ganthet se detectaba tristeza. Solo 1% de la población del sector pudo ser evacuada, cientos de linternas aún estaban en el área cuando sucedió. Fue sin duda una tragedia. Reanudaron el vuelo, pero ahora a una velocidad en la que pudieran seguir hablando. Fuimos criticados por la Federación en ese momento, ¿cómo no pudimos darnos cuenta? ¿No somos acaso los defensores del universo? ¿Cómo pudimos dejar que el 99% de la población de ese sector y nuestro propio personal se perdiera de esa forma? Diría que esa crítica fue una de las razones por las que Sinestro siquiera se corrompió. Izuku solamente se quedó callado, claro que tenía sentido, claro que era una historia trágica y claro que las emociones que detectaba en Ganthet eran sinceras, pero Midoriya también había detectado que toda la historia era una completa mentira, así que la pregunta se mantenía. ¿Qué había sucedido en el sector 666? Capítulo 17. Ira. Muy bien, Linterna Verde, a partir de aquí es un pequeño mensaje para el mundo, una declaración hacia el universo. Esas fueron las palabras con las que el técnico de la JAXA despidió el satélite Skotak 16, con la misión de entablar comunicaciones con una base de la Federación Galáctica. Estaré fuera del sistema un tiempo, pero deberán de escuchar de mí en cuanto conectemos esta maravilla. Fue la respuesta del Linterna Verde, que seguía el despegue del cohete que llevaba la carga para mantenerlo seguro, una vez fuera del agarre terrestre era su responsabilidad tomarlo y llevarlo hasta el punto establecido. Tienes a toda la población del planeta esperando con ansias tu retorno, esperamos las buenas noticias cuando lleguen. Y con eso, la comunicación entre ambos se pausó. El Scott 16, para abreviar, era el resultado de los últimos meses de desarrollo en conjunto con todas las agencias aeroespaciales del planeta, las mentes más brillantes de la ingeniería y el desarrollo y la ayuda de los científicos alienígenas en el planeta, todo con la finalidad de realizar la primera comunicación oficial entre la Federación Galáctica y el planeta. Era una buena acción, y justo la tapadera que Midoriya necesitaba para cubrir sus acciones. Se desviaría un poco en la ruta de regreso, explorando el universo, perdiéndose un poco, llegando, por casualidad, al sector 666. Voy a obtener respuestas como deba hacerlo, se había dicho a sí mismo. Más Lemillion volaba por la ciudad como había extrañado hacer desde hace meses, mucho había sucedido en su ausencia y aunque no entendía la mayoría, era capaz de ver lo positivo en los cambios, desde un aire más limpio hasta las noticias de la conclusión de sequías en algunas zonas. El avance tecnológico que solo un evento generó era demasiado impresionante, pero eso no evitaba los problemas comunes, los que ya eran frecuentes aún cuando él era un niño.
Pudo escuchar a la persona pidiendo ayuda a unos pocos kilómetros, volando rápidamente hacia su ubicación. Los sentidos aumentados le permitió saber exactamente dónde era necesitado y cómo entrar, tomando a un ladrón desde el cuello de su ropa y elevarlo, para regresarlo al lugar donde su víctima estaba aún pidiendo ayuda. Disculpe la tardanza, señor, aquí está el responsable, me quedaré aquí hasta que llegue un oficial de policía. Mientras entregaba lo que parece una cartera a un anciano, este respondía golpeando al maleante con su gorra. Muchas gracias, en verdad gracias. Reacomodándose la gorra pero aún mirando con rabia a su victimario, el señor veía ahora con agradecimiento al héroe. Uno esperaría que esta clase de personas dejaran de existir con ustedes aquí, pero a veces parece que solo incrementan. Mientras nosotros estemos aquí para servirles, no hay de qué preocuparse. Le Million pudo ver cómo otros héroes llegaban a la escena, no era su área de patrullaje, así que les dejo ese criminal a ellos. Recuerden, aunque las cosas se pongan mal, siempre hay alguien ahí para hacer lo correcto. En un principio solamente lo dejaría para que no escapara de los otros, pero quienes atendían la llamada eran personas que él conocía muy bien, uno de ellos un gran amigo suyo. Sunny Ater. Bueno verte aquí. Fagun había dejado a los más jóvenes para ponerse al día mientras reportaba al criminal. Algunos cuantos reporteros estaban en la escena para tomar la noticia aún por más mínima que fuera, y era justo eso lo que hacía, como siempre, que Sunny Ater se pusiera extremadamente nervioso, cubriendo su rostro con su capucha y dejando a su otro compañero sobre la lente. Así que sigues teniendo el mismo problema, bueno, al menos es algo que no ha cambiado nada desde que me fui. Bromeó Le Million, volteando a ver a la otra persona que incómodamente estaba acompañándolos. A ti te recuerdo, eres, no tengo absolutamente idea de quién eres. Kirishima caía un poco derrotado ante esas palabras, frustrándose por haber dejado una impresión tan vaga en ese héroe. Por favor. Soy Red Riot. Estuvimos juntos en el operativo contra los 8 preceptos de la muerte. El recordatorio imprevisto del debut de Le Million hizo que recordara todo, como si simplemente lo tuviera en una parte de su mente a la que rara vez accedía. Ahora podía recordar el rostro del muchacho que actuó tan valientemente en ese lugar, junto con otros estudiantes de la misma escuela. Aunque se había tratado de su debut, el evento quedó grabado en la mente del muchacho al considerarlo su más grande fracaso. Aún podía sentir el peso de la pequeña niña a su espalda, aferrándose a sus hombros completamente dominada por el miedo. Red Riot, ignorando sus propios pensamientos, Le Million prefería irse al tema en ese lugar. Una disculpa, he estado lejos unos cuantos meses y recién llego con todas las noticias recientes intentando ponerme al día, una disculpa. Parecía que sus sospechas de que se quedaría en la agencia de Fagun terminaron siendo ciertas, pensaba que era un buen complemento a su amigo, que estaba más en el aspecto introvertido de las personas. Pienso que han sido unos meses extraños, con lo de la vida alienígena y esas cosas. Red Riot era quien parecía más entusiasmado, pues en su intento de dejar una buena impresión en aquel héroe, usó una carta muy fácil para él. Y eso sin mencionar a los linternas amarillos, unos cuantos de mis amigos se enfrentaron directamente con ellos. ¿Eres amigo de Urabiti y Froppy? También está ese otro muchacho, el que tiene problemas de ira, Bakugo. Confirmó el pelirrojo, dándose cuenta que el héroe tomó la carnada. Sí, él, vaya, sin duda tienes buenos enlaces, casi como si, de pronto Le Million se cortó a sí mismo, algo no estaba bien, su super sentido le decía que algo estaba sucediendo, como si hubiera escuchado algo pero no identificaba que era importante de eso. Le Million. Sunny Ater, dándose cuenta más rápido que algo en su amigo no estaba bien por cómo había cambiado su pose, fue quien se acercó primero. Solo para sorprenderse ligeramente de que este despegara del suelo unos centímetros, aún no se había acostumbrado al cambio en su Kyok. El héroe rubio parecía un perro guardián, esperando la señal de su amo para atacar, o más bien como un sabueso que justo había detectado en parte a su presa. Estaba concentrándose en escuchar, en ver y hasta en oler cualquier cosa que le ayudara a determinar lo que estaba sucediendo. Pide refuerzos de inmediato. Aún no sabía lo que estaba sucediendo, pero sabía que algo estaba mal y ya había podido determinar dónde estaba el problema. Que empiecen la evacuación de la zona.
Más la conexión de las comunicaciones lo tenía sin cuidado. Aunque conociera poco a la chica Atsume, parecía que su habilidad igualaba a la de los inventores espaciales. Después de todo, en pocos días tomó el control de todas las instalaciones en el edificio de investigación, mejorando y adaptando todo a su disposición. Ella sola había acelerado un par de años el conocimiento de la tecnología alienígena, así que no era sorpresa para Midoriya que las comunicaciones hubieran funcionado. El regresar desde ese planeta hacia la Tierra le tomaría unas pocas horas, tal vez un día a velocidad normal, si se calculaba en tiempo terrestre, pero usando la excusa de patrullar el sector, había comprado aún más tiempo con eso, mismo que utilizaría para poner algo de luz sobre toda la situación, que era lo que Gantet le ocultaba sobre el sector 666. En la Tierra ese número tenía una mala reputación, pero creencias terrícolas no debían de haber influido, además que Sinestro parecía estar relacionado con ese misterio. El sector 666 se encuentra dentro de una zona muerta, no existe radiación referente a actividades astronómicas, no hay rastros de estrellas ni planetas, como si estuviera conformado únicamente por el vacío del espacio. El anillo estaba inspeccionando la zona como parte de una orden de su usuario, mientras más se acercaban más podía saber. ¿No debería de haber al menos un rastro de la explosión? Por la fisiología de Abin Sur y Sinestro, lo que sucedió debió de haber sido hace décadas, tal vez un par de siglos en tiempo terrícola. A nivel astronómico eso apenas es un parpadeo, ¿no debería de haber remanentes? A esta distancia no hay detección alguna de radiación referente a una explosión estelar, respondió el aparato en su voz monótona. Sin embargo, sí he logrado detectar remanentes de actividad, intento separarla para estudiarla, pero parte de ella es semejante a la emanada por una gran concentración de espectro emocional. ¿Espectro emocional? Dime más, por favor. Mentalmente, el anillo liberó todo el conocimiento en la mente del Linterna Verde, compartiéndola de forma casi telepática. Lo que había confundió al muchacho. Sí, sin duda se trataba de energía del espectro emocional, pero no era de la voluntad. Durante mi tiempo en OA estudié los registros del espectro, esto es algo diferente pero similar, como si compartieran las mismas huellas. La mente prodigio del muchacho comenzó a laburar para lanzar algo de luz y comprensión a todo eso. Había memorizado lecturas de energía en el cosmos, y tardó sus buenos minutos en darse cuenta de algo. Las diferencias son semejantes a las del espectro del miedo con las del espectro de la voluntad. Anillo, muestra ambas, por favor. En su mente, las imágenes eran claras, comparando las lecturas con la recién obtenida, no era difícil hacer la división mental, sí, sin duda tenían la misma naturaleza. 5 lecturas diferentes provenían del sector 666, una de ellas respectiva al espectro de la voluntad, que utilizaba la corporación Linterna Verde. Hemos llegado. El anillo no tenía que anunciarlo, pues inclusive antes de que disminuyera la velocidad, un escalofrío recorrió el cuerpo de Midoriya, haciéndole temblar en el espacio, ante el gran vacío oscuro que era el sector 666. Más la capacidad de volar, poder muscular aumentado, sentidos superhumanos que rozaban la perfección, almacenamiento de poder y capacidades, esas eran unas de las habilidades con las que Mirio fue bendecido una vez fue considerado digno por aquella persona. Aún quedaban algunas cuantas por explorar, pero tenía tiempo que utilizaba para hacer su trabajo, tiempo que utilizaba siendo un héroe, tiempo que utilizaba incrementando el número para cumplir con el propósito de su nombre, buscando a la niña a la que había fallado, viéndola en todas las personas que ayudaba, como la familia que recogía del tercer piso de un edificio apartamental mientras se derrumbaba. Cargando a la pareja en sus brazos y a su hijo en su espalda, Lemillion se dio cuenta que no era un derribo, no como si hubiera sido una bomba o una destrucción, el edificio simplemente desaparecía, como si se tratara de escamas y arena desprendiéndose por el viento. Dejó a la familia en el suelo, en un lugar seguro, y volvió a velocidades sorprendentes al interior del edificio, buscando más personas en peligro. Ahí fue cuando se dio cuenta de que en verdad se trataba de algo extraño, pues el efecto de desintegración no solo se limitaba al edificio, sino que también se extendía por cada pieza dentro del mismo. Arden pillar. En medio de su búsqueda la estabilidad de una pared se vio comprometida. Afortunadamente Red Riot ya había recuperado la distancia entre ellos para servir como viga secundaria y evitar aún más el colapso. Lemillion, el informe de Fagun dice que había aproximadamente 50 personas en el edificio cuando todo ocurrió. El héroe rubio hizo cálculos rápidamente, entre los que él había salvado, los que pudieron huir y los que otros héroes rescataron, solo quedaba 1 o 2 personas, y fue la audición aumentada lo que hizo que escuchara el lloro de una pequeña niña, un sonido que le hizo recordar el peor momento de su vida.
Red Riot, te dejo el resto a ti. Respecto a qué resto se refería, el pelirrojo no tenía ni idea, pero estaba feliz de que esa persona confiara en él, tanto que se le olvidó darse cuenta de la mirada de preocupación que tenía cuando salió volando por la ventana, que de todas formas ya estaba a medio caer. Le Million no necesitó mucho tiempo para localizar el brillo escarlata flotando en el aire, como si se tratara de un globo, tampoco pensó mucho en identificar las amenazas, solamente se concentró en la niña rodeada de negro y rojo, con lágrimas saliendo de sus ojos, acelerando lo más que pudo. Aún no estaba acostumbrado, pero la memoria y su propio control le dieron lo justo para golpear la figura rojiza, liberar a la niña y sostenerla en sus brazos. ¡Ey! Una voz ofendida le llegó desde la espalda. El héroe se impulsó unos metros hacia adelante para evitar cualquier ataque por su retaguardia y después girarse para encarar a su oponente. Si hubiera sido un poco más rápido, hubiera visto la farra de luz escarlata fallando por poco para sujetarlo. Frente a Le Million estaba una imagen medianamente familiar, aunque la ropa era diferente, el cabello grisáceo con el rostro escamoso y quebradizo era imposible de confundir, era un rostro que a muchos hubiera dado miedo, más considerando la mano humana que cubría sus ojos y nariz. A sus costados había negro, con su pecho y el cuerpo de sus piernas completamente rojo, brillando de la misma manera que lo hacía el Linterna Verde que había conocido hace unos días. Pero este además del color era obviamente diferente en otro sentido, el más llamativo la sangre que parecía escurrir y gotear constantemente desde su boca y generar burbujas del líquido flotando alrededor de él. Shigaraki Tomura de la Liga de Villanos. Parecía que en su regreso, Le Million se había encontrado con un antiguo problema. Me alegra saber que tengo seguidores, más allá de mis compañeros quiero decir. Era liberador, por primera vez en su vida, desde que su maestro lo dejó libre para hacer lo que quisiera, parecía que su mente finalmente estaba concentrada, enfocada en una meta, suficientemente importante como para ignorar el dolor en su garganta. Aunque no es algo muy apreciado que me quites lo que es mío. La niña buscó protección en el pecho de Le Million cuando el villano la señaló con sus dedos cubiertos de una fibra negra que poco a poco se desprendía de su dedo para regenerarse y volver a empezar. Lo siento, nuestra información sobre ti nos dice que no tienes ningún familiar, claro que eso podría ser incorrecto, ¿por qué no me acompañas a la estación de policía más cercana para corroborarlo? Al parecer la broma no fue bien recibida por la contraparte, que rápidamente generó un rayo de luz sólida directo hacia ellos. Le Million respondió saltando en el aire y pasando a esquivar aprovechándose de la liberación de energía en sus músculos aquí y allá. Este parece ser un poder nuevo, semejante al del Linterna Verde, pero él no tiene ningún Kirk aprovechándose de otro edificio como apoyo salto aún más alto, sujetando con fuerza a la niña en sus brazos, aún esquivando las construcciones de su enemigo. Volteando a ver el impacto del recién ataque pudo ver una descamación semejante. Parece ser que esa luz gana características de su Kirk pero debilitadas, aún así con su área de ataque puede hacer estragos rápidamente, ¿fue él quien ocasionó todo el daño a este edificio? ¿Hay más de los que tenga que preocuparme? ¿Qué hay del resto de la liga? Eso sin mencionar, mientras seguía esquivando, el héroe se dio cuenta que Shigaraki tenía un anillo rojo en su mano izquierda, de donde salía toda la luz, con todas las noticias del Linterna Verde frescas en su mente era rápido hacer la comparación. Menos estable, menos práctico, solo ataca en la misma posición al contrario que Linterna Verde, ¿eso es señal de poco control o de escaso conocimiento? Como fuese en realidad, parecía que tendría algo de tiempo para averiguarlo, pues estaba frente a uno de los más buscados en todo el país. ¿Crees que lo logrará? El gato siseaba mientras flotaba alrededor de su líder, para ser un animal había controlado muy bien el poder del anillo, siendo uno de los más talentosos en su cuadrilla. Poder acceder al poder de un anillo no significa realmente que pueda usarlo bien. Atrocitus respondió a su compañero, porque para él no era una mascota. Si el terrícola no demuestra de lo que está hecho, sin duda lo que haga nos dará la pista para encontrar a alguien más adecuado, el avatar sangriento de este planeta. La mente del alienígena iba hacia la persona a la que preferiría como aliado, pero que tenía que descartar momentáneamente por falta de motivación por su parte. Si logramos que él le dé un pequeño empujón a Bakugo Katsuki para que asimile su ira, sin duda habrá sido útil. Aun si no, el poder de este humano es interesante. ¡Ey, señor! Por acá. De su flote, el hombre con un traje a cuerpo completo, incluida cabeza, llamaba la atención de ambos linternas. Nos sentimos un poco ofendidos por no recibir el mismo poder. Nos preocupa que el jefe salga herido de todo esto.
Si Atrocitus dejara llevarse por sus impulsos o permitiera al Dex hacerlo, hubiera destrozado a esas personas solamente para ver cómo afectaría en la rabia de Shigaraki, o por simple satisfacción sádica, pero si necesitaba que el muchacho cooperaba tenía que mantener una actitud formal, al menos de momento. La ira no es un sentimiento que sea fuerte en ustedes, sin esa conexión al espectro emocional, es imposible que puedan utilizar un anillo. Aunque el jefe había visto en los otros planetas que había infectado a varios individuos capaces de soportar una gran cantidad de ira, pocos tenían la convicción real para dejarse llevar por la emoción. Esta liga de villanos solo estaban enojados. Para el gato y el alienígena, que conocían el sentimiento muy bien, solo era equiparable al berrinche de un niño pequeño. Sí, pero aún no entiendo cómo esto nos ayudará, de alguna forma, al final solamente llamará la atención de otros héroes, y tendremos que huir y escondernos de nuevo. Criticó la chica rubia, que había llamado la atención de Atrocitus en un momento, pero la descartó de inmediato al oler sus sentimientos. Y estoy cansada de esconderme en pocilgas sucias. Como niños pequeños, se repitió el titán rojizo. No hay de qué preocuparse, oro, diamantes, todos los recursos valiosos que ese Giran necesite para asegurar que vivan bien durante nuestra alianza lo tendrán, solo son motas de polvo en el espacio después de todo. El alienígena no entendía del todo la economía de esas personas, y no era como si el primer linterna de su cuadrilla de ese planeta entendiera a su vez las tradiciones humanas. Pero eso no importaba, pues solo era necesario que sirvieran como piezas para poder cumplir su venganza. Más gran atracción gravitacional. Gritó de repente el anillo. Compensando liberación de energía. Izuku sintió como si algo estuviera jalando su ropa. Fue cuando activó el filtro de lente de su anillo que sus ojos pudieron ver en contraste el gran cuerpo que flotaba en el vacío oscuro del sector 666. ¿Un planeta? ¿Un sol? Cuestionó el muchacho una vez recuperado del agarre imprevisto, viendo las estadísticas del cuerpo frente a él. Demasiado caliente para ser una enana negra, demasiado fría para ser una enana marrón, un planeta errante. Curiosamente, según la geografía que sabía agregada a la que adivinaba del resto del sector, ese planeta estaba ubicado en el centro del sector. Temperatura atmosférica de menos 0,21 grados centígrados, presión atmosférica de 1000 kilogramos por centímetro cuadrado, formas de vida conocida en el planeta, 0. Formas de vida conocidas por la Federación Galáctica capaces de sobrevivir dichas condiciones. 3. Comenzó a resumir el anillo a su usuario, con un Midoriya que aún intentaba decidirse si adentrarse o no a la superficie de ese planeta. Claro que el anillo lo ayudaría a sobrevivir, pero ¿era necesario? Fue el mismo anillo que le dio una razón para decidirse. Formas de vida detectadas en la superficie del planeta. 1. Midoriya se sorprendió, no por la existencia de vida en ese planeta, sino por la cantidad. Que solo hubiera un ser existiendo en ese lugar era algo no visto en otra parte del universo, al menos el que él conocía, al que los guardianes le habían dado acceso. Anillo, modo alerta, si algo quiere atacarlo quiero verlo a 3 parsecs antes de que llegue a nosotros. Ordenó el muchacho. Vamos a entrar. Dijo finalmente respirando hondo. Y es que aunque sus pulmones se llenaron de aire limpio, sintetizado por el poder del anillo a partir de los gases del espacio, y a pesar de que su anillo también lo mantenía a una temperatura más que agradable para él, todo el aspecto de ese lugar le dio miedo. No un miedo al enemigo o al enfrentamiento, como había sido con Sinestro, no un miedo a fracasar o que retara su fuerza de voluntad, como era usual siendo Linterna Verde. Simple y sencillo miedo puro, ese que se queda grabado en el cerebro de todas las formas de vida evolucionada. Pues mientras más se adentraba a la superficie de ese planeta, más le recordaba a un cementerio. Restos de construcciones con formas extrañas que parecían no poder dejar pasar a ningún ser, estos de materia biológica, tal vez una planta de ese planeta. Dispositivos que hace tiempo habían perdido toda la energía que les hubiera quedado y que solo flotaban abandonados e ignorando la presión que el planeta ponía sobre ellos, como si en su inercia intentaran escapar de ese planeta. Y la sensación se hacía peor debido a algo importante. No había cuerpos, aunque había restos asemejándose a edificaciones, aunque parecía el campo resultante de una batalla entre seres poderosos, algo que le recordó a las imágenes de camino después del enfrentamiento de Olmig contra All for One, a pesar de que parecía la destrucción de un choque de fuerzas increíble, la ausencia de cuerpos era inquietante en sí, como si lo más natural hubiera sido encontrarse cadáveres restantes aquí y allá.
El anillo le decía que se estaba acercando, también le decía otra alarma, pero el muchacho no parecía escuchar, o simulaba no escuchar, pues mientras más cercano estaba a la superficie el viento más violento era, llevándose y meciendo consigo los restos y algunas piedras, del tamaño de un auto, levantándolas como si nada. Estaba tal vez cerca de la montaña más alta de ese lugar. No podía saberlo, pues las gruesas nubes comían la luz de su anillo, única forma de iluminar frente a él por la ausencia de un sol. El viento simple y sencillamente no lo dejaba escuchar, como si tuviera vida. ¡Guau! Izuku se detuvo, volteando a ver a ambos lados, sin ningún resultado obviamente. Por un momento creyó que alguien estaba hablando con él. Continuó acercándose hacia la zona donde estaba este aparente ser. Shiura. Nana otra vez se detuvo, podía jurar que había escuchado a alguien, y antes de continuar otra vez. Saki, Miri, sin duda algo estaba ahí afuera, algo que superaba el poder del viento y estaba demasiado lejos como para poder verlo. ¿Por qué? Ahora lo había escuchado claramente, estaba hablándole directamente a él. No lo sabía, solo se preparó para pelear. Su enemigo sería un gran escombro, casi tan enorme como para considerarlo un edificio completo. Midoriya apuntó hacia él y disparó su rayo de energía, tiñendo la niebla de un tono esmeralda, solo para denotar aún más su densidad. El escombro no recibió ni un rasguño, continuando su camino directo a impactarlo. ¿Qué tan grande era? ¿Podría detenerlo con sus músculos potenciados? ¿Estaba lo suficientemente lejos de otra superficie como para que el empuje no lo dejara aplastado entre dos cuerpos? Mientras intentaba responderse eso, el linterna verde no sintió la formación de la tenaza en su cintura, solamente dándose cuenta hasta que lo jaló hacia sí. Había caído en un espacio protegido del viento, una ruina en forma triangular donde solamente se escuchaba cómo golpeaban las ráfagas sobre esas paredes improvisadas y, dentro de ese espacio, el captor del linterna verde. Con una hermosa piel rosada a contraste a su cabello y el tatuaje en su ojo izquierdo de color negro, un traje de parte amarilla en su zona superior al igual que sus botas, con las pantorrillas y el resto del conjunto de color negro, formando unas puntas para formar una figura semejante a una M en su pecho. Y para finalizar su uniforme, en cada pectoral el símbolo de la corporación Sinestro. Linterna verde, no esperaba encontrarme uno en este sector. Frente a Izuku Midoriya se encontraba la hija de Sinestro Tal, Sora Nigmatu, la actual líder de la corporación Linterna Amarilla. Bienvenido al 666. Capítulo 18. Rabia. Sora Nigmatu, Midoriya inmediatamente levantó su anillo apuntando hacia aquella mujer, que por su parte parecía despreocupada. La alienígena levantó ambas manos no como si fuera detenida, más bien como si fuera una sorpresa o una burla. Midoriya, estamos en un planeta invisible en un sector muerto, parece que lo que haya en esta superficie es una tormenta lo suficientemente grande como para arrastrar escombros que podrían matarnos al impacto y aún así me arriesgué a salvarte la vida y traerte a esta reducida burbuja de seguridad. Bajó ahora las manos, como si eso hubiera demostrado su punto. Creo que es necesario saltarnos las formalidades de nuestro mutuo antagonismo para ayudarnos, eso me parece lo más apropiado. Con el anillo de Sinestro, Midoriya había sentido un cosquilleo en su columna, una provocación de su instinto que le gritaba que necesitaba defenderse, era el pánico que traía el temor, pero con su hija frente a él, ese hormigueo pasaba a ser la calma, la claridad después de un susto repentino, cuando te das cuenta que aquel monstruo era ropa en la esquina de tu habitación. Muy bien, gracias por salvarme. Respondió el muchacho bajando su anillo. Espera, ¿cómo sabes mi nombre? La mujer de piel rojiza daba su espalda al terrícola, intentando ver fuera de la zona segura donde se encontraban, solo levantó la mano de su anillo. Tenemos mala fama por arrebatar anillos y corromperlos, pero este es mío, me escogió para ser un linterna verde en su momento, y ahora me acompaña para ser un linterna amarillo. Aún tengo acceso a un poco de la base de datos de los linternas verdes, no es como si esa información pueda ser útil. ¿Tú misma corrompiste tu anillo? Aunque Izuku había escuchado que había casos así, la mayoría de los linternas amarillos tenían un anillo arrebatado de un linterna verde y después corrompido. ¿Cómo lo hiciste? ¿Es cierto que se necesita vivir una gran cantidad de miedo y después sobrepasarlo para hacerlo? Pero si ese es el caso, cualquier linterna verde puede hacerlo, digo, vivimos superando el miedo constantemente, es más bien una decisión voluntaria por parte del usuario. Pero ¿cómo pueden saber qué hacer? ¿O es que el anillo tiene alguna voluntad propia en sí mismo? Soranik generó un bozal en la boca del muchacho, haciéndole callar de inmediato.
SHH, escucha, dijo la linterna amarilla con severidad. Por arriba del viento, hay alguien ahí afuera. Sur R. Ari, hermana, Midoriya escuchó claramente el susurro de una voz en pena, como si estuviera herida y al mismo tiempo enloquecida, buscando algo. Estoy segura que conozco esa voz. Dijo la alienígena. Es diferente a la que yo escuché. Respondió Izuku libre del bozal en su rostro, recibiendo una mirada de sorpresa por parte de su acompañante. ¿Qué? ¿Tu anillo, cuántas formas de vida detecta? Solo una, por eso entré al planeta. Después de algo de silencio, Natsu dio su propia respuesta. El mío también detecta solo una. Tal vez una forma de vida capaz de imitar voces, aunque debo decir que las voces que he escuchado no se parecen a la que acaba de hablar. Izuku Midoriya, una de las voces que llevo escuchando murió hace mucho tiempo. Era una duda que ahora se implantaba en la mente de la linterna amarilla y creía que podía saber más con la persona a su lado. Dime, linterna verde, ¿por qué estás en el sector 666? Midoriya dudaba de qué tanto decir, después de todo estaba frente a la líder de la corporación Sinestro, frente a su hija nada menos, y él era el linterna verde que lo había derrotado, encarcelado y entregado a los guardianes del universo. Solamente con su estatus de enemigos era peligroso hablar con ella, que tanto empeorarían las cosas si le revelaba la verdad. Soranin Natsu entendió el silencio del terrícola como desconfianza, suspirando, como si estuviera cansada de eso. Sé lo que pasó entre tú y mi padre, sé que lo derrotaste y sé que ahora está en juicio o condenado directamente. Reveló la mujer masajeándose la nuca como si tuviera vergüenza. Mira, es mi padre y yo soy una linterna amarilla, pero no nos llevábamos bien, tengo el puesto de líder pero no es algo que haya querido, intento cambiar la corporación, ser mejores donde los linternas verdes fallen, sin ofender. Todo esto de ser enemigos y demás no es algo que me agrade, podemos hablar y trabajar en algo mejor, pero ahora mismo creo que hay prioridades que necesitan nuestra atención. Ahora miraba directamente a Midoriya, esperando una respuesta positiva por su parte. Entonces, tregua. La mente de Izuku calculó todas las posibilidades, si era una emboscada, si era una trampa, ¿qué tal si la corporación Sinestro planificaba una trampa para atacar a quien derrotó a su líder? Pero eran las palabras de Gantet lo que le hacían dudar, esa mentira que generaba la curiosidad en Midoriya. Está bien Soranin Natsu, tregua. Los ataques comenzaban a tener una rapidez preocupante, estaba aprendiendo cómo usar ese poder, pero como héroe, Lemillion tenía su mente trabajando ya en lo que eso significaba y la conclusión era lógica. Apenas había recibido el cambio. Su anillo era uno nuevo, uno que recién había llegado a sus manos, y eso le daba un plan de actuación, pues si el villano estaba aprendiendo a usar su nuevo poder, Lemillion podía aprender a enfrentársele. Perdón por esto, te prometo que todo va a salir bien. Pero el héroe no podía estar tranquilo manteniendo a la única sobreviviente del edificio recién derrumbado en sus brazos, por lo que solo con su oído y la confianza que tenía en los demás, la lanzó por los aires a pocos metros del suelo. A pesar del susto, la chica fue recibida por un abrazo esponjoso, que absorbió todo el impacto, tratándola como si estuviera en un trampolín. Un brazo tentacular rompió el rayo de luz sólida que se acercaba hacia el héroe en el cielo. Disculpa la tardanza, no todos desarrollan supervuelo con el tiempo. Aunque introvertido por naturaleza, Saniater pasaba a ser más confiado al momento del trabajo heroico. Fabun y Red Ryuk se encargarán de evacuar las zonas junto a otros héroes, ¿cuál es la situación? El rubio soltó un puñetazo en el aire, liberando energía para desestabilizar al Tomura, que en respuesta generó soportes de luz desde su espalda que se clavaron en el suelo, aún así no parecía sólido, sino como una torre semiflexible, era debido a que no sabía cómo construir cosas. Aunque le hubiera gustado responderse, el dolor en su brazo y la migraña mediana le quitaba concentración, parecía que estaba rozando el límite al que podía llegar en ese momento. ¿Por qué? ¿Que no ven que estoy intentando hacer algo aquí? Shigaraki se dio cuenta de la presencia de Saniater y lo atacó con constructos escarlata, mismos que se separaron en dos partes para atacar a Lemillion, que creía que podía el que le dejara de prestar atención. Curioso, en el aire, el villano parecía poseído por algo más allá de sí mismo, como si sus acciones fueran telegrafiadas y sin sentido, un muñeco sin emociones. Siempre he creído que matar a las personas que me estorban es solo una de las soluciones, pero ahora con esta cosa, me doy cuenta que es lo único que siempre he buscado. Lemillion sintió la cantidad de energía que emanaba esa persona, fue demasiado lento apenas si pudo esquivar lo que estaba sucediendo después, el que aquel villano explotara en su dirección a una rapidez que podía igualarse a Olmig,
Solamente fueron centímetros lo que lo alejaba del toque mortal de esa persona. Pero aprovechándose del cambio abrupto en la distancia, ahora podía liberar un puñetazo y acabar con eso. Power Smash. Impacto directo en el abdomen de Shigaraki, en el suelo parte del poder se transferiría al suelo, en el aire, todo el impacto hizo que el villano volara por los aires recuperando la gran distancia que había entre ellos. Imposible, se trataba de un golpe que igualaba al poder de All Might, lo sabía porque ahora su brazo dolía en serio, tal vez apenas se había salvado de una fractura. Pero aún con eso, Shigaraki se limitó a viajar por el aire como si se tratara de una muñeca de trapo, recomponiéndose momentos después. Yo sentí ese impacto aquí abajo, ¿cómo puede aguantar aún así? Saneater, que había visto el ataque desde el suelo, solamente podía estar sorprendido por la hazaña, después de todo él había sido testigo del cambio de poder en su amigo después de lo sucedido hace años. Una llamarada azul un par de calles a la distancia atrajo la mirada de los héroes, eso junto a la presencia de Shigaraki solamente podía significar una cosa. Así que finalmente se atrevieron a hacer algo recompuesto. Tomura mismo se sorprendió de que sobrevivió ese ataque sin daños, viendo el anillo escarlata en su mano con una sonrisa macabra. Ya veo, estoy comenzando a entender cómo funciona esto. Lemillion tomó otra posición defensiva, parecía que esa persona finalmente había pasado el nivel introductorio de su nuevo poder. Saneater, dejemos a los otros villanos al resto de héroes, necesitaré tu cobertura contra Shigaraki. Los puños del héroe se bañaron de una sombra oscura, aún no estaba adaptado por completo, pero así como su maestro lo había hecho en su momento, parecía que él mismo tendría que dar todo de su parte en esa pelea. Dabi no lo entendía, la explicación de Toga dejaba mucho que desear, la de Duice aún más, debía de habérselo preguntado mejor a Spinner antes de ir a donde le había dicho, pero creyó que tenía que ir de inmediato, que finalmente volvían a estar en el juego de forma activa y no solamente esperando una oportunidad, como ratas con las obras. Pero ahora era momento de divertirse otra vez, y aunque no estaba muy a favor de destrucción sin sentido, las palabras de su compañera y compañero al llegar le dieron razón suficiente como para incendiar algunos edificios. ¿Pero cuál es la razón para esa cosa?, pensó el villano recordando la enorme figura rojiza flotando en el aire cuando llegó a sus compañeros, como parecía estar acompañada de un gato con algún traje rojo y ambos parecían sonreírle, si es que a eso se le podía llamar a la expresión desagradable en su rostro. No importaba mucho, al parecer eran los que les ayudarían a dejar de ser unos desgraciados olvidados luchando por sobrevivir, y por luchando se refería a cómo él intentaba encontrar nuevos reclutas, el resto de la liga intentaba obtener algo más de dinero mientras el jefe se la pasaba todo el tiempo jugando videojuegos y quejándose de la vida. Si no fuera porque solo hubiera conseguido lo mismo que con ellos, se habría separado del grupo desde hace mucho. La pared que estaba incendiando ya se había convertido casi en cenizas, sus pensamientos lo distrajeron demasiado. Se supone que debo generar caos, no sé muy bien para qué, pero estirarse un poco se siente bien. Cargaba otra llamarada azulada, buscando a su siguiente objetivo, tal vez una familia, eso estaría bien, para poder desahogarse. Fue el traqueteo del suelo lo que hizo que liberara su poder contra otro objetivo, era lo suficiente para detener inclusive a alguien de la talla de All Might, pero en su lugar, de entre las llamas, un puñetazo seguía viajando directamente hacia el rostro del villano. La sorpresa hizo que apenas pudiera dar unos pasos hacia atrás, cortándose el mentón un poco por lo duro y filoso que era ese golpe, interrumpiendo la llamarada de su cuerpo. Cualquier otra persona estaría frita, literalmente. Su cuerpo parecía el caparazón de una tortuga y hablaba con esfuerzo, como si le faltara aire. Y debo agradecer además a que el traje es resistente al fuego, si no sería algo muy vergonzoso. Dabi no pensaba darle demasiada atención, así que solamente liberó aún más su poder, acelerando su metabolismo para una llama más caliente pero igual de inestable. Cuando el aire dejó de hervir el villano se dio cuenta que el héroe estaba con sus brazos cruzados, había absorbido por completo el calor y lo resistía, solamente tosiendo fuertemente como única molestia. Lo siento, pero esa clase de cosas no funcionarán contra mí. Intentaba recuperar más el aliento, dando inhalaciones profundas entre medio. Dabi de la Liga de Villanos, decenas de asesinatos, centenares de heridos y un buen puñado de cargos por destrucción de bienes públicos o privados. Es momento de que Red Ryuk finalmente te detenga. Fantástico, otro creído, pensó el joven de pelo azabache. Bien, tu clase es justo la más disfruto asesinar.
Red Ryok tenía que terminar eso rápido porque en su oído, su comunicador solo transmitió una última frase antes de ser derretido. La Liga de Villanos está atacando. Casi podría decir que crees que te equivocaste. Todo lo que Atrocitus decía sonaba como una amenaza, al menos para la mayoría, con solo Dex estar como el único ser que aquel alienígena podía considerar un amigo. Conozco a los de su tipo, he sido testigo, no, he vivido lo que hacen, las consecuencias de sus acciones sobre los demás. Los odio con todo mi ser. Aunque a algunos a la distancia le pudiera parecer gracioso un gato flotante, como si nadara en el aire, solo deberían de estar a distancia de zarpazo para que se den cuenta que Dex era un ser del que no debían de confiar. Pero tú querías a un terrícola, como te dije, he visto lo que ellos son capaces de hacer, así que podrían ser un buen reemplazo del otro humano. Atrocitus no sabía qué responder, el odio que Dexstar sentía por esos seres era suficiente como para demostrar su valía, pero debían tener un miembro de la especie dominante del planeta bajo sus filas para cumplir su propósito. Él mismo hubiera matado no solo a los hombres, sino que a las mujeres y niños también solo por diversión, solo para ver si ese era un mejor método para encontrar a un candidato óptimo, pero con un linterna verde de forma activa en ese planeta, uno que pudo derrotar a Sinestro nada menos, necesitaban ser más cautelosos. Jefe. El gato tuvo que recurrir a clavar sus garras en la pierna de su superior para llamar su atención, cosa que lo hizo rugir fuertemente. Estabas en tus pensamientos otra vez, casi te atraviesas tu mano con tus propias uñas. La extremidad en la que el líder de los linternas rojas tenía su anillo estaba teñida en sangre, en muchas ocasiones ni siquiera era de él, pero cuando se concentraba en su misión, en su deseo de hacerle sentir a cada ser vivo en el universo lo que él sufrió, como todo se vació de su mente hasta que quedó la ira. Todo mientras sostenía lo único que había salvado de su hogar. Para entender por qué estoy aquí, debes de saber que yo no estoy de acuerdo con las ideas extremistas de mi padre. Con el poder combinado de una linterna amarilla y un linterna verde, al menos podían resistir a una amenaza hasta decidir si debían luchar o huir. Por eso habían salido de su escondite para explorar juntos la densa niebla en ese planeta. Ya lo debes de saber, pero al igual que mi padre, yo fui una linterna verde, y me esforcé en ser una muy buena, considerando las personas que estaban detrás de mí. La oscuridad lo envolvía todo, aún con la luz de ambos anillos a la máxima capacidad para sus ojos era imposible ver más allá de unos simples metros, estaban siquiera en la superficie o seguían en la atmósfera, apenas entrando al planeta. Lo poco que podían ver eran algunos escombros flotantes, no había gravedad. ¿Cómo llegaron hasta allí? Entonces, un día recibo un llamado, se necesitaba todo el poder posible en el sector 666, estamos hablando de semanas después de ser asignada a mi sector, demasiado lejos como para apoyar. A medio camino recibo una transmisión de mi padre, quería que nos viéramos en nuestro planeta natal. Soranik se detuvo, pensando que había visto algo por el rabillo de su ojo, Midoriya se dio cuenta de una presencia, pero no pudo ver nada. Y es cuando comienza a suceder. La luz de su anillo se hace más y más débil, pero no pierde sus habilidades, sino que mutan. El cambio era más claro cuando hablaba sobre el fin, sobre la desgracia de la que había sido testigo, como todos estábamos condenados, recuerdo claro sus palabras: no importa, no importa. He intentado todo lo posible, con Abinsur, con los guardianes, pero no importa lo que hagamos, se acabó. Continuó así un par de días, hasta que se encerró una noche entera en la biblioteca privada de nuestra casa y cuando salió Taal Sinestro, líder y primero de la corporación Sinestro, había aparecido. ¿Sabes qué es lo que sucedió?, preguntó Midoriya, dándose cuenta que tenía frente a él a una testigo clave para entender el fenómeno de la corrupción del anillo. Lo que sea que le haya sucedido, sucedió aquí, en el sector 666. Respondió fugazmente. Con el tiempo me di cuenta que algunas de las cosas que decía tenían sentido, continuó con su relato, ignorando una respuesta sobre lo que haya sucedido a su padre. No podíamos salvar a todos, nuestros métodos no funcionaban en algunos casos y eran completamente inútiles en otros, no había un cambio en quienes protegíamos, algunos seguían destruyéndose entre ellos. Sentí miedo, ¿me entiendes? ¿Es todo lo que hago completamente inútil? ¿No los puedo salvar? ¿Están destinados a sufrir? ¿A atacarse? Fue después de ver, en un planeta bajo mi protección, a un hombre asesinar a todos sus seguidores religiosos con sus propias manos, que sucumbí ante el miedo. Intentaba recordar mi entrenamiento, la voluntad es poder, la voluntad es ir contra el miedo, esas cosas, pero cuando me di cuenta que lo había superado mi anillo, había sufrido el mismo cambio que mi padre.
Me enteré luego que él influyó algo en eso, ¿qué tanto y cómo? No lo sé. Entonces te uniste a tu padre, convencida de que él era la voz de la razón en la necesidad de un cambio. Razonó Izuku, intentando buscar en sus archivos más información sobre el planeta donde se encontraban. Aun cuando hizo todo lo que hizo. No pienso jugar la víctima, en su momento creí que lo que hacía tenía un propósito, creí que tras el líder de esta nueva corporación de linternas seguía estando mi padre. Creo que esa creencia, que aún teníamos un propósito más que ser emisarios del miedo, fue lo que hizo que me escogiera como su sucesora, al menos sé que no lo hizo porque era su hija, espero que no haya sido por eso. Es una historia interesante, y me gustaría saber más de algunos detalles, en verdad me llaman la atención algunas partes, pero que tiene que ver con el motivo por el que estás aquí. Soranik fue quien se encontró con la sorpresa en ese lugar, cuando moviendo un escombro que evitaba su avance descubrió lo que había detrás, flotando libres por la atmósfera. Cuerpos, diversas especies por lo que veo. Se separaron para confirmar sus peores sospechas, pues aunque solo podían ver a pocos metros frente a ellos, la cantidad de cadáveres era demasiado para que fuera algo normal. ¿Locales? Preguntó Midoriya, más para calmarse antes que como respuesta, pues todos los restos eran de cuerpos anatómicamente diferentes. Midoriya. Al voltear, el muchacho pudo ver cómo varias rocas volaban hacia él, atrapó una dejando a las demás, viéndola en su palma se dio cuenta que no era una roca, sino un anillo de cristal. Y... imposible, es un anillo de corporación. No tenía color, no en el sentido de que era negro, gris o blanco, sino que parecía ser transparente pero aún así muerto. Ganted me dijo que fue una explosión de una supernova, que varios linternas verdes murieron en ella. Mira el logotipo. Agregó la mujer inspeccionando otro puñado de anillos. Y es que, en efecto, los anillos eran diferentes a los de los linternas verde y los linternas amarillos. ¿Se parecen a? ¿A qué? Inquirió el terrícola tras la duda de la alienígena. Es algo, del pasado, algo importante, lo vi solo unas pocas veces, cuando solo era una candidata a linterna verde, era, bienvenidos. La explicación tuvo que limitarse por la llegada de otro ser, poniendo en guardia a ambos linternas. Parecía hecho de la misma oscuridad, como si su piel fuera negra como el vacío y estuviera rodeada de humo gris, constantemente consumiéndose, a un cuerpo medianamente bípedo le daba forma a harapos de un material corroído y de aspecto viejo. No tenía rostro pero daba una apariencia desolada y abandonada, con cadenas rotas colgando de sus muñecas y siguiendo por lo que parecían sus piernas. El verde y el amarillo finalmente juntos, es momento de que se cumpla la profecía. No, no es momento, no es este amarillo, no tiene dentro de sí lo que se necesita. No parecía que le importara que ambos estuvieran dispuestos a atacarlo, pues se acercó demasiado a Soranik para inspeccionarla. No, muy mala, no puede ser, pero la profecía tiene que cumplirse. Yo sé que debe cumplirse pero si ella no es la figura no lo es. Parecía que estaba hablando consigo mismo, tilteando algunas veces la cabeza entre cada oración, respondiéndose y cuestionándose. Si hubiera tenido cabeza, abruptamente hubiera volteado hacia Midoriya, demasiado rápido como para que fuera algo natural. Pero oh sí. El verde. Sí, él, aún le falta algo de camino pero su anillo, ese anillo vio el comienzo de todo. El primer anillo. Sí, cuando el momento se reúna deberá demostrar que es capaz de hacerlo. Midoriya fue hacia el lado de Soranik, si era un enemigo lo mejor era estar uno al lado del otro, además, se sentía más seguro de esa forma. Mis lecturas dicen que es la forma de vida que detecto en un inicio. Lo mismo por aquí, pero es la primera vez que veo algo como eso. Respondió la linterna amarilla a la que le recordaba más un fantasma antes que un ser vivo esa cosa, idea que compartía con Midoriya. ¿Eres quien nos ha estado hablando? Los susurros en la niebla que hemos escuchado, otra vez, de forma antinatural, la cabeza de esa cosa fue a mirar a Natu. Oh, así que han escuchado la voz de la oscuridad, ¿pueden escucharla? ¿En verdad pueden? Entonces están enlazados a esto, si están enlazados quiere decir que es destino. La profecía se cumplirá cuando el espectro se recupere. La criatura regresó a hablar consigo misma. ¿Qué profecía? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucedió aquí? ¿Cuál es la relación que todo esto tiene con los guardianes del universo? ¿Con Abin Sur? ¿Qué es lo que se nos está ocultando? La emoción de Izuku por finalmente tener respuestas al alcance de su mano era demasiado estimulante, le gustaba saber, siempre estar preparado y necesitaba información para trabajar.
La criatura solamente levantó uno de sus espectrales brazos, arrastrando las cadenas en el aire, generando un sonido que no debía provenir de ningún lado, pero aún así existía, mostrando 3 dedos frente al muchacho, que apenas eran distinguibles por la diferencia de grises en el fondo del ambiente. 3 preguntas, solo 3. Es lo único que puedo responder en mi mente antes de desaparecer, antes de finalmente morir. Solo responderé a 3 preguntas antes de que finalmente pueda descansar. Explicó el ser, haciendo que Soranik se acerque a Midoriya para que no monopolice la oportunidad. Soranik Natu, hija de Taal Sinestro. Izuku Midoriya, sucesor de Abin Sur, ¿qué es lo que quieren saber?